¿Qué precio tiene la belleza eterna? Para Dorian Gray, un joven con un rostro que roza la perfección, la respuesta es, bueno, es su propia alma. Vamos a meternos de lleno en los momentos clave que lo llevaron a ese pacto fatal, una influencia corruptora, un amor trágico y un deseo que, la verdad, lo cambió todo para siempre. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta idea susurrada por el cínico Lord Henry Wotton. Ojo que esto no es solo una frase ingeniosa, es un veneno disfrazado de filosofía, la llave que va a abrir la puerta a cada impulso oscuro y a cada pecado que Dorian está a punto de cometer. A ver, nuestra historia arranca en el estudio del pintor Basil Hallward. Imaginaos la escena, el aire huele a rosas y su obra maestra está casi lista, el retrato de un joven de una belleza que parece de otro mundo. Pero no están solos, la presencia de Lord Henry está a punto de envenenarlo todo. Aquí vemos perfectamente las dos fuerzas que tiran de Dorian. Por un lado, para el artista, para Basil, Dorian es una musa divina, casi el reflejo de su propia alma. Pero para el cínico Lord Henry es solo un objeto bonito, una criatura descerebrada a la que admirar. Es la lucha entre la devoción y el deseo, con la inocencia de Dorian justo en medio de todo. Y es aquí, justo aquí, donde Lord Henry planta la semilla del miedo. Le habla a Dorian de la juventud como si fuera el único tesoro del mundo, y claro, le pinta un futuro horrible de arrugas y de decadencia. Por primera vez, Dorian no solo es consciente de su belleza, sino que siente un pánico atroz al pensar en perderla. Con el retrato ya terminado, la advertencia de Lord Henry se vuelve demasiado real. Dorian se mira en el lienzo y ve la cruda verdad. Su juventud se va a acabar, pero la de la pintura es para siempre. De repente, el cuadro se convierte en un recordatorio cruel de todo lo que está destinado a perder. Es un momento de puro terror existencial, de verdad. Dorian ve su futuro reflejado en ese contraste brutal entre su carne, que es mortal, y la pintura, que es inmortal. El cuadro va a conservar su belleza para siempre, mientras él está condenado a la decadencia, y la idea, claro, le resulta insoportable. Y entonces, en un arrebato de desesperación total, pronuncia las palabras que lo van a condenar. Es un pacto faustiano en toda regla, un trato con el destino para cambiar la realidad a cambio de un precio terrible. Esto no es una negociación, es un grito de angustia, un deseo tan profundo que está dispuesto a vender su alma por él. Con su deseo ya lanzado al universo, Dorian se dedica a poner en práctica la filosofía de Lord Henry, y su primer experimento en esta nueva vida de sensaciones es un romance vertiginoso con una joven y talentosísima actriz. Para Dorian, Sybil Vane no es solo una mujer, que va, es la manifestación del arte. Se enamora de ella a través de sus personajes, de Julieta, de Rosalinda, de Ofelia. Para él, ella es la prueba de que la belleza y la pasión pueden existir en su forma más pura. Su enamoramiento es que va a una velocidad de vértigo. En solo unos días Dorian pasa de ser un simple espectador a prometerle matrimonio. Aquí no hay lógica ninguna, solo la pasión de un hombre que busca desesperadamente nuevas experiencias. Y aquí llega la terrible ironía de su amor. En el momento en que Sybil sienta un amor real por su príncipe azul, ya no puede fingir esas emociones en el escenario. El arte que Dorian amaba se desvanece, asesinado por la propia realidad que él parecía estar buscando. La desastrosa actuación de Sybil no es solo una decepción para Dorian, no, es una traición a su ideal. Y su reacción es inmediata, brutal y sin piedad. Marca el primer acto consciente de crueldad en su nueva vida. Con estas palabras, frías y cortantes, Dorian la destroza. Le dice que sin su arte no es nada, solo una cara bonita. No hay compasión, solo el desdén de un esteta cuyo juguete favorito se acaba de romper. Es la filosofía de Lord Henry llevada a su conclusión más cruel. Al volver a casa, lo imposible se hace realidad. Su deseo ha sido escuchado. El retrato, o sea, su alma en un lienzo, ha absorbido el pecado. Una sutil línea de crueldad aparece en la boca pintada, un eco exacto de las palabras que él acaba de pronunciar. El pacto es real, y es aterrador. Por un brevísimo instante, el viejo Dorian, el inocente, resurge. El horror de ver su crueldad manifestada físicamente le provoca un momento de conciencia. Decide buscar la redención, volver con Sybil y revertir el mal que ha hecho. Pero ese camino hacia la redención se ve truncado de la forma más abrupta y terrible. Justo cuando Dorian ha decidido ser bueno, el destino, en la forma de Lord Henry, interviene para empujarlo definitivamente hacia la oscuridad. La noticia cae como una sentencia. Su acto de crueldad no solo ha manchado su alma en un lienzo, ha tenido consecuencias fatales en el mundo real, y su remordimiento está a punto de transformarse en algo mucho más oscuro. Este es el momento de la decisión final. Su horror inicial es rápidamente manipulado por Lord Henry,
que convierte la tragedia en una especie de obra de arte. Dorian mira su propio rostro, todavía perfecto, y luego mira el retrato, ya manchado. Y en ese instante, elige. Elige la belleza por encima de la bondad, para siempre. Esta frase es escalofriante. Lo resume todo. Es la aceptación total de su nuevo yo. Se reconoce como un asesino, pero se desvincula por completo de la moralidad del acto. Si el mundo sigue siendo bello, si las rosas no se marchitan por su pecado, entonces el pecado no tiene ninguna importancia. Es su divorcio definitivo de la conciencia. Y con este último acto, su decisión queda sellada. Oculta el cuadro, su alma corrupta, para poder vivir sin las consecuencias visibles de sus pecados. El retrato será su diario secreto, el testigo de su depravación, mientras él le presenta al mundo una máscara de juventud inmaculada. El pacto, ahora sí, ha sido aceptado en su totalidad. La historia de Dorian Gray es una exploración brutal de esta pregunta. Nos deja reflexionando sobre esa peligrosa línea que separa la apariencia de la realidad y el precio terrible de intentar divorciar el cuerpo del alma. Una idea que desde luego resuena mucho más allá de las páginas del libro. Imaginen un secreto tan terrible que es capaz de deformar el alma, pero que se esconda detrás de un rostro de eterna juventud. Pues bien, hoy nos vamos a adentrar en el capítulo más oscuro de la obra maestra de Oscar Wilde para seguir de cerca el descenso a los infiernos de Dorian Gray. Bueno, aquí tenemos una cronología que es mucho más que un simple paso del tiempo, ¿eh? Es el mapa de su descenso a la decadencia moral. Todo empieza, como sabemos, con un deseo fatídico, pero es que luego se acelera por un regalo de lo más peligroso. Justo después de ocultar el retrato, Lord Henry le da un libro con unas cubiertas amarillas muy llamativas. Pero ojo, que esto no es una novela cualquiera. Es un estudio psicológico, casi un veneno, que va a dictar, literalmente, el guión de su vida durante los años que vienen. Y claro, el libro se convierte en una auténtica obsesión para Dorian. Es que ve en el protagonista una especie de prefiguración de sí mismo. Lo adopta como modelo para una nueva filosofía de vida, una que se dedica a experimentar absolutamente todas las sensaciones, sin que le importen lo más mínimo las barreras de la moral. Y ahora atención, porque damos un salto de casi 2 décadas. Pasan 18 años. 18. Y mientras el rostro de Dorian sigue exactamente igual, perfecto, inalterado, el misterio de su alma se ha ido oscureciendo cada vez más, creando una dualidad en su vida que es, realmente impactante. Fijaos qué contraste tan brutal. De cara al público, Dorian sigue siendo el símbolo de la juventud pura, ¿no? Casi intacta. Pero en las sombras... en las sombras es otra historia. Su influencia es como un veneno que va arruinando la vida de todos los que se le acercan. Y en medio de todo esto tiene un ritual secreto, uno bastante macabro, la verdad. Sube a escondidas al ático para mirar el cuadro, para ver cómo el lienzo va cargando con el peso de todos sus pecados. Y lo más increíble es que este espectáculo grotesco, en lugar de provocarle horror, lo que hace es alimentar más y más su narcisismo. Y con esto llegamos a la noche en que todo va a cambiar para siempre. Justo la víspera de que Dorian se vaya a París, recibe una visita inesperada. Es su viejo amigo Basil Hallward, el pintor. Y no viene de visita social, no. Viene decidido a enfrentarse a él por todos esos rumores terribles que han destrozado su reputación. Así que Basil, el mismo artista que una vez lo idolatró, se planta delante de él y le cuenta cómo su nombre se ha convertido en sinónimo de deshonra, de ruina. Le suplica de verdad que desmienta esas acusaciones tan horribles. Pero la reacción de Dorian es de una frialdad que hiela la sangre. En lugar de negar nada, le hace una contraoferta. Una oferta mucho, mucho más escalofriante. Le dice que le va a enseñar su verdadera alma. Y entonces, allí arriba, en el ático, Dorian destapa el cuadro. Lo que Basil ve es indescriptible. Un rostro completamente devastado por el pecado y la vejez. Una burla, una cosa leprosa y deforme, que ya no tiene nada que ver con la obra maestra que él mismo había pintado. Es una visión de puro horror. En ese instante, Basil comprende la imposible verdad. Se da cuenta de que el cuadro no es que esté simplemente envejeciendo. No. Se ha convertido en el registro visible, en la manifestación física de toda la corrupción del alma de Dorian. Basil está completamente horrorizado, pero incluso en ese momento ve una última chispa de esperanza, una oportunidad de redención. Le ruega, le suplica a Dorian que rece, que pida perdón, pero su ruego, lejos de calmarlo, provoca exactamente el efecto contrario. Y este es el punto de inflexión. En este momento, Dorian no asume su culpa. Para nada. Empieza a sentir un odio incontrolable hacia Basil. En su mente retorcida, la culpa es del pintor.
por haber creado el lienzo que, según él, ha sellado su destino. Y esa rabia lo lleva a coger un cuchillo y a acabar con él. Y justo después del asesinato, a Dorian le invade una calma espeluznante. Cierra la puerta del ático con llave como si nada. Y, de forma totalmente metódica, empieza a planificar el siguiente paso: cómo hacer desaparecer todas y cada una de las pruebas del crimen. De repente se acuerda de alguien, un antiguo amigo, Alan Campbell, un químico brillante con el que ya no tiene relación. Y piensa, él tiene los conocimientos, la clave para hacer que el cuerpo simplemente desaparezca. Para siempre. Pero claro, Campbell llega y al principio se niega en rotundo. Ahora desprecia a Dorian. Pero Dorian tiene un as en la manga. Sabe un secreto oscuro del pasado de Campbell y no duda en usarlo para chantajearlo, para obligarlo a llevar a cabo esa tarea espantosa. Así que Alan Campbell se pone a trabajar. Trabaja toda la noche y a la mañana siguiente ya no queda absolutamente nada, ni rastro. Toda la evidencia física de Basil Hallward ha sido disuelta químicamente. Lo único que queda en el ático es un olor penetrante y corrosivo a ácido nítrico. Dorian ha conseguido borrar la prueba física del crimen. Pero el retrato sigue arriba, en el desván. Y ese retrato es la prueba definitiva de que hay manchas que simplemente no se pueden lavar del alma. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Se puede de verdad borrar un pecado sin que deje ni un solo rastro en el alma? Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la caída final de Dorian Gray, un hombre que vive perseguido por un asesinato y, encadenado a ese retrato maldito que envejece y se pudre por él. Su intento de olvidarlo todo lo lleva a los peores rincones de Londres, pero, como vamos a ver, hay fantasmas de los que es imposible escapar. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Cuando las consecuencias de tus actos no se ven en tu cara, sino en un cuadro escondido en un desván, ¿es posible redimirse? ¿O el olvido es la única salida que queda? Venga, vamos a analizar el dilema de Dorian. A ver, todo arranca con una huida. Dorian, completamente atormentado, cree que puede esconderse de su conciencia. El problema es que su pasado no solo le persigue en la cabeza, sino que empieza a tomar forma. Una forma muy real y peligrosa que lo va a cazar por las calles. Después de matar a Basil Hallward, el pintor, a Dorian se lo come un pánico terrible y echa mano de su vieja filosofía, esa de curar el alma por medio de los sentidos. Se mete en los fumaderos de opio, buscando sitios donde la memoria se pueda borrar con pecados nuevos. Pero en lugar de olvido, lo que va a encontrar es una amenaza que él creía ya enterrada. Y aquí la tensión se corta con un cuchillo. Alguien oye que le llaman Príncipe Azul y un marinero se le echa encima. Es James Vane, el hermano de la actriz a la que Dorian empujó al suicidio 18 años atrás. Lo saca a un callejón y le pone una pistola en la cabeza. Pero Dorian, claro, tiene un as en la manga, uno que nadie se espera. Le dice a Vane que le mire bien la cara. Con ese rostro de veinteañero, ¿cómo va a ser él el hombre que busca? James Vane se queda helado, no le cuadra y lo deja marchar. Parece que la eterna juventud de Dorian lo ha salvado otra vez. Pero entonces, una de las mujeres del fumadero se acerca a Vane y le cuenta la terrible verdad. La maldición que antes era su salvoconducto, ahora, de repente, es su condena. La verdad ha salido a la luz y la caza ha comenzado. Pero esa sensación de alivio, dura un suspiro. Ahora Dorian ya no es el cazador de placeres, sino la presa. Su refugio, su elegante finca de Selby Royal se convierte en una jaula de oro donde el miedo lo tiene completamente paralizado. Es que el miedo es total. Pasa días sin atreverse a salir de la habitación. Está convencido de que lo persiguen, de que le están tendiendo una trampa. Cualquier ruido, cualquier sombra, para él es James Vane. Ve su cara a través del cristal, esperando para cumplir su venganza. La paranoia se lo está comiendo vivo. Al tercer día, intenta reponerse. Se une a una cacería con sus invitados. De repente, una liebre salta de entre los matorrales. Y en un extraño ataque de piedad, Dorian grita: «¡No dispares, déjala vivir!». Pero su amigo dispara igualmente. Y entonces se oyen dos gritos, el de la liebre y, lo que es mucho peor, el de un hombre agonizando. Se queda petrificado, piensa que la desgracia lo persigue a todas partes. Al principio todos creen que es uno de los ojeadores, un accidente trágico. Pero cuando traen el cuerpo, el guardabosques le dice a Dorian algo que lo deja helado. A este hombre no lo conocen de nada. Parece un marinero. Dorian, sin pensárselo dos veces, corre al establo donde han dejado el cadáver. Con el corazón en un puño, pide que le quiten el pañuelo que le cubre la cara. Y sí, es él. El muerto es James Vane. La amenaza ha desaparecido, y no por su astucia, sino por un terrible accidente.
Dorian está a salvo. ¿Pero a qué precio? Su libertad ha costado otra vida más. Bueno, y ahora que su perseguidor ha desaparecido, Dorian tiene una especie de epifanía. Decide que puede cambiar, que puede ser bueno. Pero, a ver, ¿puede una buena acción, si nace del egoísmo, limpiar un alma tan manchada? Aquí es donde se va a enfrentar a la prueba definitiva. Se encuentra con una chica inocente del campo, Hetty Merton, y está a punto de hacerlo de siempre: seducirla, destrozarle la vida y abandonarla. Pero, por primera vez, decide no hacerlo. Se marcha, dejándola pura, y se convence a sí mismo de que ha hecho su primera buena acción. La pregunta clave es, ¿lo hizo por ella o por él? ¿Fue bondad o un simple experimento para ver si el retrato mejoraba? Lleno de esta nueva esperanza, vuelve a Londres y sube a ese desván casi sin respirar. Está seguro, convencidísimo, de que el retrato, el espejo de su alma, tiene que reflejar este cambio. Espera ver, quizá, que un poco de esa belleza original ha vuelto a ese rostro monstruoso. Y lo que encuentra es todo lo contrario, un horror absoluto. El cuadro no solo no ha mejorado, es que ha empeorado. Su buena acción, que en realidad era pura vanidad e hipocresía, solo ha añadido nuevos rasgos de maldad. La mancha de sangre del asesinato de Basil ahora parece más fresca, más viva que nunca. El retrato no miente sobre las intenciones. Y con esta revelación, claro, se da cuenta. Toda esperanza, fuera. Se esfuma. Ya entiende que no hay escapatoria. Y esto lo lleva a su última y desesperada confrontación, no con un enemigo, sino consigo mismo. Comprende que el espejo de su alma es implacable. No juzga lo que haces, sino por qué lo haces. Su intento de ser bueno fue solo otra forma de egoísmo, y el retrato lo ha desenmascarado. Se da cuenta de que no hay redención posible, porque el problema es él mismo. Y la única prueba de su vida de crímenes es ese lienzo. Así que toma una decisión, drástica. Si no puede cambiar su alma, la destruirá. Piensa que si destruye el retrato, el único testigo de sus pecados, podrá matar el pasado y por fin ser libre, recuperar la paz. Y entonces ve el cuchillo, el mismo cuchillo con el que mató a Basil, que seguía allí tirado. Y en un último giro de justicia poética, lo coge. Va a matar la obra igual que mató al artista. Lo clava en el lienzo para destruir esa monstruosa vida del alma. Los criados se despiertan con un grito espantoso y suben a ver qué ha pasado. Cuando por fin consiguen entrar, lo que ven es la inversión final, la paradoja definitiva. El retrato de Dorian Gray está en la pared, perfecto, con la belleza del primer día, mostrando a ese joven magnífico que Basil pintó. Y en el suelo hay un cadáver, un viejo horrible, arrugado, consumido, con un cuchillo en el corazón. Solo saben que es él por los anillos. Al intentar destruir el reflejo de su alma, Dorian destruyó la única vida que le quedaba, la suya propia. Oscar Wilde decía que el arte no refleja la vida, sino a quien lo mira. La tragedia de Dorian fue esa, que no pudo soportar su propio reflejo. Y la pregunta que nos queda es, ¿cuando nos enfrentamos a nuestro lado oscuro, intentamos cambiarlo? ¿O como Dorian nos da por romper el espejo? Gracias por habernos acompañado.